estéis de acuerdo conmigo, que lo quiero. Lo que quiero es que coincidáis en los planteamientos que yo os hago. Realmente creo, y esa es mi posición, y lo mostraré con datos de por qué tengo esta posición: el dolor crónico infantil es un problema de salud pública, punto. Y alguna cosa deberíamos estar haciendo al respecto, porque ya estamos llegando tarde. Empiezo así en plan tremendo, luego lo iré mejorando. Pero esta es la situación que tenemos. Mirad, creo que el dolor crónico en los niños es un problema de salud pública por diferentes argumentos. Uno, y muy importante, de peso, es que el dolor crónico en esta población es un problema muy extenso. Eso quiere decir que afecta a un gran número de niños y de niñas y adolescentes particularmente. Y quisiera compartir algunos datos con vosotros para que veáis que en efecto es así, que es cierto lo que estoy diciendo, que no me lo estoy inventando, aunque pudiera, no me lo estoy inventando. Los datos confirman que es así. A mediados de los años 2000 nosotros realizamos el primer estudio, y hasta ahora el único estudio que se ha hecho en España sobre cuántos niños, cuál es la prevalencia del problema en esta población. Y los resultados fueron uno de los motivos más importantes por los cuales yo empecé a dedicar la mayor parte de mi tiempo de investigación y de docencia y de actividad clínica a la población infantil y juvenil. Yo no me podía creer los datos que estábamos viendo. El 37%, insisto, el 37% de la población infantil y juvenil entre 8 y 16 años, en aquel estudio, aquel entonces, mediados de los años 2000, informaba de problemas crónicos de dolor. Es decir, un tercio. En el mejor de los casos, el 37%, de hecho, la cifra precisa era el 37,3% de la población infantil y juvenil con problemas crónicos de dolor. Eso es una barbaridad. Sí, una barbaridad. El último estudio que se ha publicado en Europa del impacto, la extensión, la prevalencia del dolor crónico en población adulta señala el 19%. En aquel estudio el 37%. A mí aquello me sorprendió bastante. Tanto es así que empecé a indagar más y me di cuenta que en efecto ese problema era cierto. Todos los estudios se han publicado a nivel internacional, no solo aquel estudio nuestro. Todos los estudios se han publicado a nivel internacional señalan que entre el 11 y el 51% de la población estudiada tiene problemas crónicos de dolor. Eso es una barbaridad, le digamos como digamos, es una barbaridad. Lo que observamos es también lo que han observado otros investigadores en otros países, y es que el dolor afecta fundamentalmente a las niñas. Eso es así, independientemente de la edad en la que nos fijemos, y que además aumenta cuanto mayor es la edad. Esto era, a mediados de los años 2000, lo publicamos en el 2008, en una revista de un cierto nivel, y en aquel entonces calculábamos que alrededor de 100.000 niños y niñas, adolescentes en España, tenían este tipo de problema. ¿Saben cuántos programas de tratamiento específicos de dolor crónico infantil existieron en España en aquella época? Pues ya lo tenemos todo hecho. Sí, exacto. Pero tengo algunos datos más. Nosotros ahora, una de las cosas que a mí me preocupan como clínico y como investigador es intentar identificar cuáles son los factores que son responsables del mantenimiento del dolor crónico y la aparición de la discapacidad a largo plazo. Porque yo soy de los que creo que en efecto podemos prevenir la cronificación del dolor y la discapacidad si somos capaces de identificar los factores que están responsables subyacentes a este fenómeno. Y algunas cosas sabemos al respecto. Bueno, pues me interesa esta línea de investigación, y ahora lo que estamos haciendo es, hemos renovado el estudio, y algunos de vosotros ya conocéis estos datos porque los compartíamos este lunes pasado en Madrid en la Jornada Nacional sobre Dolor Infantil. Hemos iniciado un nuevo estudio. Estos datos que tengo aquí son frescos. No están publicados todavía, pero quería compartirlos para que veáis la magnitud del problema con que nos tenemos que enfrentar. Son datos de más de 1.000 niños y niñas en edades entre 8 y 18 años. Y fijaros
la cifra que tenemos aquí. El 46%. Muy fuerte. El 46%. Pero esto es, y voy a justificar un poco la situación, porque el 46% no nos lo podemos creer, porque es mucho, es demasiado, es excesivo. Pero el dolor crónico se define, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor define el dolor crónico como aquel dolor que va más allá de los 3 meses y que no se resuelve con los tratamientos médicos más sofisticados. Nosotros utilizamos esta definición para identificar qué niños tenían problemas crónicos de dolor, pero además fuimos más exigentes y pedíamos que esta definición, además, todos estos niños tuvieran al menos un episodio de dolor a la semana. Es decir, que nuestra definición de dolor crónico es más exigente que lo que plantea la internacional, el 46%. Esto quiere decir que estos niños tienen peor calidad de vida que otros niños que no tienen problemas crónicos de dolor, o que tienen otro tipo de problemas crónicos que no son dolor. Peor calidad de vida. Afortunadamente, y lo de afortunadamente lo entenderéis entre comillas, solo el 5% de estos niños tiene graves problemas de discapacidad. Y digo entre comillas, entendiendo como lo digo, 5%. Pero fijaros los datos, en aquel estudio que os he presentado antes, solo era el 1% de la población. De hecho, era el 1,1% de graves problemas de discapacidad. Ahora estamos con el 5%. Es ver, y el grupo de donde surgen estas muestras, este grupo de estudio, son muy parecidos. Es verdad que hay algunas cosas que son diferentes, como por ejemplo la edad. Aunque la media de aquellos grupos y estos es muy parecida, el segmento de población es distinto. Aquí recogemos datos hasta los 18 años y sabemos que la prevalencia de dolor crónico aumenta con la edad. Por tanto, podría ser que el 37 que habíamos visto ahora se pueda convertir en 46 por diferencias en los grupos de estudio. Pudiera ser. Pero también pudiera ser que en verdad nos estemos encontrando con un fenómeno que está aumentando. ¿Vosotras qué creéis? ¿Que es un artefacto del tipo de metodología que hemos utilizado o que está realmente aumentando? ¿Y son más en niños o en niñas? En niñas, siempre. Niñas, mujeres, adolescentes, siempre el sexo femenino es un factor de riesgo. Lo siento, es así. Siento lo de los datos, pero intentaré hacerlo un poco digerible a estas horas, después de haber comido. Tantos datos pueden ser un poco pesados. Pero fijaros, yo no tengo la respuesta de si es un artefacto este aumento, no sé si es verdad o es mentira o es producto de la casualidad. Tengo tendencia a creer que lo que estamos viendo es un aumento. Hay un aumento de la prevalencia del dolor crónico en la población infantil. Antes, esto se argumentaba sin ninguna base, sin ningún dato. Ahora tenemos datos. Fijaros lo que comparto aquí en esta nueva diapositiva. Ya no estamos hablando de 1.500 niños, o de 1.115 niños como en el caso anterior. Fijaros la cifra, son algo más de 650.000 niños y adolescentes de 33 países y regiones del mundo. Esto es un estudio que promueve la Organización Mundial de la Salud. Y lo que nosotros hemos hecho no ha sido recoger los datos, sino aprovecharlos de los datos que se habían recogido. Y investigadores de la cátedra lo que han hecho ha sido un análisis secundario de estos datos para ver cómo ha progresado. En este caso estamos compartiendo datos del dolor de espalda solo. Y hay un aumento, está claro. Ahora ya tenemos datos. Lo que estamos viendo es que hay un aumento. No solo el problema está muy extendido, como vemos en todos los estudios que se publican a nivel internacional, también con datos de lo que sucede en España, sino que parece que la prevalencia está aumentando. Decía que el dolor crónico en población infantil y juvenil es un problema de salud pública porque es un problema extenso, pero también porque tiene un impacto extraordinario, enorme, en los que lo experimentan en primera persona, los niños. Aquí vemos algunas de las características que adornan, si me permitís la expresión, de estos niños. Tienen graves problemas a todos los niveles, y no pocos.
Pero es que el dolor crónico trasciende los límites de quien lo experimenta en primera persona, y eso vosotras lo sabéis. No solo afecta a quien lo vive, sino a quien convive. Y estos niños tienen papás y mamás, fundamentalmente son las mamás las que se preocupan de la salud de estos niños, de los niños en general. Los papás también, pero quizás menos. Pero, en fin, el impacto es extraordinario en los niños, en sus mamás, en sus papás, en la sociedad en general. Y a pesar de ello, a pesar de que realmente es un problema extenso, con un impacto extraordinario, el dolor crónico infantil sigue siendo un gran desconocido, por muy escasamente investigado y además que resulta infratratado. Y voy a intentar convenceros, a compartir con vosotros algunos datos para que estéis de acuerdo. Voy a intentar que estéis de acuerdo conmigo. En algún momento, y también ayer en la cena, creo que se habló de la formación y de la educación de los profesionales como algo importantísimo. Yo también lo creo. La formación es absolutamente imprescindible. Y tenemos una carencia importante en este ámbito, como en otros, pero la formación es clave. Hace poco, bueno, aquí veis la publicación, esto se publicó en el 21, los datos los recogíamos en el 20. Preguntamos a un grupo de personas muy expertas en el tratamiento del dolor crónico infantil, pediatras y médicos de atención primaria, y fijaros lo que nos decían. La mayoría de estos profesionales decían que tenían muy poca formación. De hecho, la mayoría de ellos decían que no habían recibido ninguna formación durante el grado o la licenciatura. Y eso, en otro ámbito, sería sorprendente. ¿Cómo puede ser? Y no estoy hablando de médicos generalistas, estoy hablando de personas que están trabajando con esta población. No tienen la formación suficiente. Y eran suficientemente honestos para compartir con nosotros que en efecto tienen un problema de formación y que además esa es la principal barrera, el principal problema que tienen para poder ayudar a estos niños y a sus familias. No lo he dicho, pero soy profesor universitario, entonces tengo el tic de preguntar y de compartir con vosotros. Esto es para que os activéis. Sí, porque sí que tal vez No no sé. sé. Bueno, aquí también hay muchos datos. Solo este es un juego, si me lo permitís a esta hora. Solo que lo que quiero es que os fijéis en estos números de aquí, antes del paréntesis. Estas son las horas que se dedican. Este es un estudio que hicimos, pedimos a todas las universidades públicas y privadas de Cataluña, todas las que tenían estudios relacionados con el ámbito sanitario que se dedica al dolor. Y les preguntábamos la cantidad de horas de formación que dedicaban en sus asignaturas al tema del dolor. Y aquí tenéis el resumen de esos datos. Y os pido que os fijéis en esta primera columna, fijaros en esta primera columna. Tenía que haberlo puesto más grande que no lo vemos. Yo también me tengo que poner la gafa, si no, no lo veo. No se la llevamos. Perdonad, pero bueno, pues lo de solo lo haremos para los de las primeras filas. Los empollones. Bueno, lo que os estoy pidiendo, lo que os propongo es que intentéis identificar dónde colocaríais. Estas son la media de las horas que dedican para cada estudio de todos estos de aquí. Sí. Y estos cuatro son los que habitualmente forman parte de los programas interdisciplinares para el tratamiento del dolor crónico. Lo que os estoy pidiendo es que intentéis colocar dónde va medicina. Pues vamos a fallar. Bueno, sí. Va a ser Pero ¿y seguro. qué? ¿Y qué? Bueno, porque yo colocaría medicina por todos lados al principio, pero claro. Bueno, para no hacerlo muy largo. Exactamente. A lo mejor la medicina estaría en el 115. Esto completamente a la realidad de cuenta. No, ya la hemos liado, ¿no? Odontología. Claro, la hemos liado. El fisio. Fijaros, la media... No diga eso. La media, bueno, pues esa es la realidad de lo que nosotros pudimos ¿Dura es recoger. así?
¿Cómo? ¿Tan dura era así? Es así, es así. Esto es lo que pudimos recoger en las universidades públicas y privadas de Cataluña, pero que, insisto, es extrapolable a lo que sucede en España. Fijaros que en medicina la media son 70 horas. El mínimo, que es la columna de la derecha, el mínimo en medicina son 10 y el máximo son 127. Pero en media 70. ¿Vosotros os creéis que con 70 horas de estudio dedicado al dolor en una carrera no hace falta que siga con la fase? No. Bueno, pues lo estoy haciendo un poco dramático. Me está saliendo un poco dramático. No lo pretendo. Es que es la realidad, no es que sea dramático, es la realidad. Pero bueno, medicina... Yo de veterinario, pero no tan fuerte. Vamos, no tan fuerte. Medicina 70, pero fijarse en psicología, yo soy psicólogo. Sí, sí, sí. No tan fuerte. 26. Pero es que a los psicólogos durante muchos años ni tan siquiera se nos esperaba en este ámbito. Sí, sí, tanto y Y hace tanto. más de 30 años que me dedico a esto. Y entonces me miran todo muy raro. Me siguen mirando raro. Pero ahora tengo datos. No, desde Y luego como lo soy del veterinario lo psicólogo, había pues había leído, vamos, lo del veterinario, que se dedicaba muchas horas al dolor, pero no tanto. espera, más. Que me voy a asustar más. Bueno, pues este es el estudio que se publicó, pero ahora esta es la segunda parte. Este es el estudio que se publicó en el año 2009 en Canadá. Es un estudio que es la madre de todas las batallas, es el que nosotros utilizamos para copiar, para hacer lo mismo que hicieron ellos. Ellos se preocuparon. En Canadá tienen unos programas de atención al dolor más avanzados del mundo. Y ellos se preocupaban por la formación que tienen sus profesionales. Entonces decidieron, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo para intentar mejorar las cosas. Este es un estudio que se publicó en el año 2009 y las cosas siguen bastante igual que entonces. Esto es en Canadá. Si esto pasa en Canadá, no acabo la frase porque vosotros me ayudáis. Pero entonces aquí, de nuevo, el juego. Fijaros, tenéis esta frase, ahora me gustaría que rellenarais los vacíos con las alternativas de respuesta. Pues ya está el relleno. Que da pena que te lo digamos. Da pena que te lo digamos. Claro, da pena que te lo digamos. No se duermen, matrícula de honor. Los veterinarios en Canadá recibían, y probablemente sigamos igual, 5 veces más horas de formación en dolor que los médicos. A mí me parece muy bien que las vacas no sufran al parir. Pero fijaros, la formación es muy escasa. Dejadme que añada que este es un mal que no es propio solo de nuestro país, sino que esto sucede a nivel internacional. Tenemos un muy grave problema de formación a todos los niveles, en todos los países. Yo que formo parte del Consejo de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, nos estamos preocupando y ocupando de que las cosas cambien. Pero es muy difícil porque la formación depende de los ministerios y el ministerio o los responsables tendrían que entender que esto es una necesidad que tenemos todos los profesionales, pero fundamentalmente los pacientes, que son los que necesitáis de esta ayuda, de estos cuidados. La investigación es muy escasa. De nuevo, traigo a colación ejemplos de Canadá y Estados Unidos, que son los dos países que más invierten en investigación del mundo. Fijaros los datos que hay aquí. Qué fuerte. Para echarse a temblar. Sí, sí, tanto y tanto. Exacto, es que ni 1%. Bueno, cuando tenga que callar, Emilio, cuando hemos quedado, avísame. Porque me estoy encontrando a gusto, me noto que me estoy encontrando a gusto. Bueno, fijaros, Estados Unidos y Canadá están haciendo esto. ¿Qué creéis que pasa en España? Bueno.
Pues tengo datos para vosotros. Ah, sorprende, ¿no? Como todo. A mí me sorprendió muchísimo que los datos eran muy parecidos. Muy parecidos. Alrededor del 1%. En algunos años, esos son los años previos a la pandemia. Ahora todo es, o al menos desde pre-pandemia. Pues, porque de hecho así no podríamos utilizar la justificación, el argumento justo seguramente que la pandemia está afectando a todos. Es verdad que la pandemia ha afectado a todas las cosas, mucho, pero bueno, estos son datos previos a la pandemia. Alrededor del 1%. Y en años, fijaros, 2018, ¿qué pasó? Pero fijaros, esto es el Ministerio de Sanidad. Sabéis que el dolor es el principal motivo que lleva a las personas a buscar ayuda médica. El Ministerio de Sanidad está haciendo esto. Y alguien me podría decir, bueno, esto está justificado porque los proyectos que se presentan a investigación no son de suficiente calidad. No ese es el problema. Yo os aseguro que ese no es el problema. Será otro, pero ese no es. No es ese. Luego cuando lo tenemos después del vino... Luego lo dice. Y si no se lo decimos nosotros. Si no te lo decimos nosotros. No te preocupes. Pero es, en dolor hay dinero, hay un poco de dinero, pero es que en dolor infantil... Nada. Sí, no te preocupes, luego te decimos. Por eso os pedía, por favor, no os olvidéis de los niños. Son más jóvenes aún que nosotros. Y además, fijaros que el problema no es que no sepamos qué debemos hacer. Sabemos qué debemos hacer, sabemos cuál es el mejor tratamiento posible. Y no es que lo diga Jordi o que lo diga cualquier otro investigador aislado del mundo, sino que la propia OMS, recientemente, en el año 2021, ha actualizado su guía de tratamientos. Y allí se dice muy clarito, en inglés, pero muy clarito, cómo debe ser el tratamiento. No tenemos por qué inventarlo, ya lo sabemos. Y nosotros hemos analizado cómo deberían ser las situaciones, cómo son las situaciones a nivel internacional y cuál sería el estado ideal de las cosas. Aquí tenemos publicaciones, las traigo para que veáis que tenemos datos. Cuando os digan no sabemos, Claro. y este lo publicamos en la revista del Ministerio. Pues si les cuesta llegar a las bases de datos internacionales, que también lo hacen. Perdonad, ahora quizás me estoy viniendo muy arriba, pero lo estoy viendo. Si nosotros queremos gente eficaz. Entonces, si el dolor crónico infantil es un problema muy extendido, que tiene un impacto extraordinario en las personas, a nivel individual, pero también a nivel social, que sabemos qué es lo que deberíamos estar haciendo, ¿por qué no se hace? Ahí te queremos. No voy a alargar porque... Antes de la pandemia también. Me invitaron a dar una conferencia en Helsinki. Y me propusieron este título. Perdonad el inglés, pero para que veáis lo que... Y en ese país también es uno de los países más avanzados en el tratamiento del dolor infantil en Europa. Y esta gente me estaba pidiendo que diera una conferencia, acepté por supuesto, fui allí, y la conferencia, me estaban pidiendo que diera una conferencia que llevaba por título El dolor en niños y en adolescentes, un problema de salud pública. Y yo pensé, pero si yo siempre hablo de que es un problema de salud pública ahora, en este momento. Y esto es decir, tíos, lo digo, y esta gente me está diciendo que hable en términos de futuro. Entonces, ¿qué pasa? Y pasa que lo que fui a buscar es cómo se define un problema de salud pública. Entonces, fui al estudio que ha realizado la OMS, entre otros, para ver el estudio del impacto de la enfermedad. ¿Sabéis qué? Yo no lo sabía. La enfermedad crónica no transmisible más importante que tiene mayor impacto en el mundo es la caries dental. Bueno, yo no lo sabía, ahora lo sé.
Entonces fui a buscar cómo define la OMS la caries dental como problema de salud pública, y estos son los criterios. Lo es porque es un problema generalizado, de amplio espectro, lo mismo que el tumor infantil. Porque es muy difícil de tratar, el dolor crónico infantil también lo es. Y porque además impacta en la calidad de vida en todas las edades. Dolor crónico infantil también. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues entonces fui a buscar más. Y entonces me fui al Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos a ver cómo definían ellos salud pública, problemas de salud pública. Y estos son los criterios, muy parecidos a los anteriores, pero fijaros en el cuarto. El cuarto sí es distinto. Y creo que aquí radica, al menos en parte, o así yo lo interpreto, y esa había sido mi hipótesis desde casi siempre, que el problema no son los datos. Yo me he reunido también con políticos como vosotros también, seguro. Les he mostrado los datos, les he explicado, cuando se lo dicen, se llevan las manos a la cabeza porque no hay otra alternativa. Pero luego, bueno, pues tenemos que seguir para otras cosas. El problema, o parte del problema, es la percepción que tenemos de eso como un problema o no. ¿O no? Este lunes teníamos la reunión sobre dolor infantil en Madrid y me di cuenta que mis propios compañeros no se creían los datos. Y algunos pues se lo creían menos. Es decir, que el problema no está tanto fuera de la sociedad en general, sino en nuestros propios compañeros. Exacto. Tenemos que ser capaces de cambiar la percepción de este problema. Y reuniones como estas son absolutamente imprescindibles, son absolutamente necesarias para concienciarnos nosotros, que lo vivimos más de cerca, pero para conseguir ser correa de transmisión, si me permitís la expresión, para que otras personas se den cuenta de que este es un problema, sin ninguna duda, actual, no futuro, es un problema de salud pública que deberíamos afrontar. Y entonces, si esto es así, yo creo que es así, al menos parte de la fotografía, si esto es así, ¿qué podemos hacer al respecto? De eso es de lo que se trata, de lo que estamos hablando aquí. Bueno, pues para conseguir que deberíamos ser capaces de conseguir que el dolor crónico infantil, y aquí podríamos poner fibromialgia, a ver qué os parece, deberíamos ser capaces de conseguir que el dolor crónico infantil o la fibromialgia importe a todos los niveles. Luego tendremos que ver cómo se hace eso, pero ese problema tiene que importar, tiene que ser visible. Y aquí he oído en múltiples intervenciones que esta es una enfermedad invisible, porque te maquillas, ¿no? Y parece que no tengas problema. Y a los niños la fiesta, permitir que lo diga así, corre por dentro. O sea que tiene que ser visible, pero además se tiene que entender. Y eso es algo que también ha transpirado a lo largo de esta mañana. La gente no se lo cree, no lo entiende, no saben cómo atenderlo. Si 16 puntos, 18, 25, eso no está muy claro. Tiene que ver con la formación y la educación de los profesionales, sin duda. Pero a la vez que hacemos todo esto, que importe, que sea visible, que se entienda, tenemos que ayudar a que mejore. No podemos esperar ni un segundo más a que las cosas vayan deteriorando, que os voy a contar al respecto. Esto es lo que yo propongo para el dolor crónico infantil, pero insisto, el mismo modelo se podría utilizar en fibromialgia. Sí. Creo que se podría utilizar en fibromialgia. No es tan difícil. Entonces, tenemos que conseguir que el dolor importe. Tenemos que eliminar el mito de que el dolor desaparece cuando te haces mayor. El dolor No desaparece. Bueno, ¿creéis que el dolor desaparece cuando te haces mayor? No. Bueno, en algunos casos sí, afortunadamente en algunos casos sí, pero en otros no. Y tenemos datos al respecto. De hecho, uno de los factores que predicen la aparición de dolor crónico y de discapacidad en la edad adulta es precisamente haber experimentado dolor cuando eres adolescente, cuando eres niño, y este dolor no ha sido manejado adecuadamente. Tenemos datos al respecto, y aquí comparto algunos, no por cansaros, hay muchos más. Tenemos pruebas al respecto, que no nos digan tampoco que no sabemos, sí sabemos al respecto. Otra pregunta de examen, ¿hay alguien que todavía duerma? No. Estamos de Pregunta de pie. examen, fijaros en esta afirmación. Hasta mediados de los años 80, en la mayoría de hospitales del mundo, las intervenciones quirúrgicas se hacían sin anestesia.
¿Verdad o mentira? Mentira. Y no me lo quiero creer. Hasta mediados de los años 80, y no estoy hablando de hospitales pequeños en comarcas perdidas de no sé qué. La afirmación es esta, os pregunto, ¿verdad o mentira? Hasta mediados de los años 80, la mayoría de los hospitales del mundo, las intervenciones quirúrgicas en menores de 2 años de edad se hacían sin anestesia. ¿Verdad o mentira? No creo que sea verdad. No tiene sentido. ¿Es verdad? ¿Tú le llamas por el nacico? Pues es así. Venimos de esos polvos. Esa es la situación que había. Por tanto, tampoco quizás debe extrañarnos tanto. No es que no tengamos que conformar, pero tampoco no debemos extrañarnos tanto de lo que está sucediendo ahora. Eso sucedía así en cualquier hospital. Y no es porque los profesionales fueran particularmente malos con los niños, sino que ese era el protocolo. Estamos pidiendo protocolos, no, pues ese era el protocolo de la época. Afortunadamente las cosas cambiaron. Y cambiaron fundamentalmente por la colaboración entre investigadores y una mamá. Una mamá muy decidida que tuvo un gran prematuro, que murió después de ser intervenido, de pasar por múltiples intervenciones, incluso la intervención a corazón abierto sin ningún tipo de anestesia. Aquel pobre niño murió por un colapso masivo, seguramente por el estrés al que estuvo sometido durante tanto. Wow. Bueno, pues aquella mamá, muy preocupada por lo que había pasado con su hijo, averiguó qué es lo que había pasado. Y gracias a eso cambiaron los protocolos. De hecho, hay un premio instaurado con su nombre. Y si no me creéis, por favor os invito a que visitéis esta página web donde allí se explica todo esto. Pero venimos de esa situación. Las cosas han cambiado cuando ha habido una colaboración entre investigadores, clínicos y pacientes, personas que sufren. Por eso es tan importante una reunión como esta, en la que tendríamos que estar colaborando entre todos para resolver estos problemas. Hay un caso también, me vais a permitir un minuto más, un caso anecdótico de lo que sucedió en Inglaterra. En Inglaterra, un anestesista, el pediátrico, hizo un informe explicando que los niños recibían menos fármacos y de menos cantidad para problemas parecidos, de características parecidas de lo que sucedía en adultos. Y aquello fue interpretado mal por un periodista de la época, creyendo que ese anestesista lo que estaba proponiendo es que los niños recibieran menos fármacos de menos cantidad durante menos tiempo. El periodista no podía entender que se estuviera proponiendo eso para los niños, y lo que estaba proponiendo el anestesista es simplemente reflejar lo que estaba sucediendo. No era ese el problema, y esas cosas han cambiado gracias, insisto, a la colaboración entre investigadores, clínicos y pacientes. Y eso es lo que, si me permitís que me meta donde no me llamas, eso es lo que tendríamos que estar haciendo, colaborar para intentar cambiar las cosas. El dolor tendría que ser visible, tendríamos que evidenciar lo que existe, y eso se puede hacer utilizando herramientas que están validadas, que se conocen, que sabemos que funcionan, que son válidas, son fiables. Todavía hoy conozco hospitales en los que se están utilizando escalas que no tienen ninguna validez. Y esto a estas alturas no debería suceder. Seguramente también refleja la falta de la formación de los profesionales. Es algo, la piedra en la que volvemos a tropezar una y otra vez. Deberíamos invertir más en investigación. Antes lo comentaba mientras comíamos. Si es que no hay ni uno. O muy pocos. Y para dolor, lo he compartido con vosotros antes, muchos menos. Esto me lo voy a pasar, si os interesa, bien. Porque quiero llegar aquí. Tenéis que saber, os han repartido los trípticos, tenéis que saber que la Cátedra de Dolor Infantil, que tengo el honor de dirigir, tiene un programa de tratamiento que es gratuito, que está en el Hospital Sant Joan de Reus, desde el año 2007, un programa que es reconocido a nivel internacional, bla, bla, bla. Es decir, que tenemos el mejor tratamiento posible casi a la vuelta de la esquina. Pero está en Reus. Sois bienvenidos si alguna vez necesitáis de esta ayuda. Pero si no podéis venir, lo que nosotros hemos creado son aplicaciones móviles para que el tratamiento pueda ir a los niños allí donde estén y cuando lo necesiten. Pero ahora no os quiero hablar de esas aplicaciones para los niños, sino que os quiero hablar de una aplicación que nosotros creamos para el tratamiento de la fibromialgia. Para adultos, gratis. Lo hemos probado.
Qué bien. Estos son los resultados. Un estudio piloto, 100 pacientes, media edad, 50 años, muy parecido seguramente a lo que estamos ahora, los que estamos ahora aquí en esta sala. Y igual alguna de vosotros habéis participado en este estudio. ¿Y ha ido bien? Dime que sí. Porque si no sería del grupo. Que no. Pero ha ido muy bien. La verdad es que ha ido muy bien, porque fijaros, bueno, comparto esto, mejoras muy significativas en la severidad del dolor, la ansiedad, la depresión y la calidad del sueño. Son variables muy importantes en fibromialgia, ¿verdad? Pues este es un tratamiento que se autoadministra, que no necesita la supervisión de un profesional. Y los resultados son muy parecidos a los que tenemos cuando el tratamiento es presencial. La ganancia es tremenda. Sí. Cuando tú quieras, debajo de la higuera, en la masía de no sé dónde, cuando tú lo necesites y progresas a medida que vas aprendiendo estrategias y demás. El tratamiento ha funcionado, la verdad es que muy bien, yo quiero decir que ha funcionado muy bien, y además los resultados se han mantenido a los 3 meses, aunque ha habido un deterioro al final, cosa que era esperable. Pero es un tratamiento que no necesita la asistencia dirigida de un profesional. ¿Y por qué os lo digo? Porque quería compartir con vosotros estos resultados, porque algunas de vosotras habéis participado, pero porque además vamos a abrir un nuevo ensayo, y yo os lo propongo, os doy la información por si os interesa. Ya veis lo que necesitamos aquí, que sean adultos, imprescindible tener una aplicación, un móvil con sistema Android. Antes lo teníamos con iOS, pero el dinero no da para tanto, nos hemos tenido que limitar a Android. Si estáis interesados, enviarnos un correo a fibroline@urb.cat. Puede ser que este correo todavía no esté activo, porque le pedía a mi asociado que lo activara justo antes de venir para aquí, porque lo quería tener disponible para vosotros si os interesa. Si no está activo, cuando enviéis el correo, volverlo a intentar, y si no, me enviáis el correo directamente a mí y yo os conectaré con esto. Creo que vale la pena. Es gratis, no tiene efectos secundarios. Que vamos a perder. Pero pues, muy rápido, creo que lo que tendríamos que estar mejorando es la investigación, la formación, el tratamiento, pero sobre todo también la sensibilización. Nosotros tenemos una campaña en la que alguien me decía, los de Hospitalet, el Infant creo que ha participado en esta campaña, una campaña que bautizamos con el nombre de Borremos el dolor infantil, en la que participaron diferentes personas que nos ayudaron a pasar la palabra. Borremos el dolor infantil. Vamos a iniciar otra campaña, os tendremos informadas, porque es importante. Bueno, llegados a este punto y después de lo tremendo que me he puesto a lo largo de la presentación, la pregunta es, ¿podemos ser optimistas? Sí. Bien, gracias. Sí. Podemos, debemos. Exacto. Pero porque los datos así lo indican, no porque queramos que también, sino porque los datos así lo indican. Yo soy de los que creo que mejorar la calidad de vida de los niños y de sus familias es posible. Hay argumentos, tenemos estrategias, pero esto es una labor entre todos. Antes lo comentaba también comiendo. Tenemos una red que se dedica a la investigación en dolor infantil en España. Más de 100 investigadores que coordino yo, tengo el placer, el privilegio de coordinarlo, financiado por el Ministerio, que se ha repetido recientemente, y ya voy a acabar, no sin antes decir de nuevo mis agradecimientos, sin duda, a las personas, a las entidades que financian nuestra investigación, particularmente la Fundación Grunenthal, pero también a todo el grupo de investigadores. Yo estoy hablando aquí, tengo el privilegio de hablar hoy aquí, pero hay muchas otras personas que están colaborando en estas investigaciones, que son estas las de aquí. Y os presento, para aquellas que no los conozcáis, a Àngels Benaiges. Àngels Benaiges es una persona, es una paciente con fibromialgia, que es nuestro ángel. Es una persona que a lo largo de estos años nos ha ayudado a recaudar dinero. El programa que iniciamos en el 2007 en el Hospital Sant Joan de Reus estuvo a punto de desaparecer, porque no tenemos recursos.
estuvo a punto de desaparecer. Y esta señora nos ayudó haciendo rifas, vendiendo boletos, yo qué sé, es tremendo. Esta señora creo que tiene unos 80 años, muy afectada por fibromialgia, es una persona de campo, fuerte, dura, una mujer con lo que hay que tener. Y este es mi particular agradecimiento y mi enorme agradecimiento en su nombre, Àngels Benaiges, nuestro ángel de la guarda, pero que también podéis estar cualquiera de vosotros aquí. Los pacientes tan importantes para nosotros, en nombre de Àngels Benaiges. Es de un pueblo muy pequeñito de la provincia de Tarragona, Pinell de Brai. Vino exquisito. Tenéis que visitarlo y conocer a Àngels. Persona. Y así, ahora aquí, hasta aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis mi dirección de correo electrónico.